Bueno, bienvenido a nuestro segundo episodio de nuestro programa Descomplicando la Mente. En este espacio hoy vamos a explorar temas que desafían nuestra manera de ver el mundo y entendernos a nosotros mismos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema un poco polémico y fascinante, el narcisismo. Un concepto que ha tomado muchísima, pero muchísima relevancia en la cultura contemporánea. ¿Mm? Entonces, tenemos una invitada. Te invito a que te puedas presentar, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Morel. Soy licenciada en psicología con una maestría en psicología clínica y te agradezco la invitación y espero poder contribuir con mis conocimientos un poquitito sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias. También está parte de nuestro programa aquí nuestro compañero Ramsey Núñez, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente acá. El día de hoy vamos a estar abordando sobre lo que sería, de verdad, el narcisismo, más allá de lo que conocemos a través de el término y el significado que muchas personas le dan. Hoy vamos a profundizar dentro de lo que podamos. Y bueno, nuestro tema hoy se titula Amor propio o autodestrucción, el narcisismo explicado, ¿verdad? Me gustaría comenzar con la mitología griega, ¿verdad? Que sabemos, como dije la vez pasada, los griegos son fantásticos y también nos enseñan un poco a interpretar la vida. ¿Mm? Y existe un famoso mito no tan conocido se titula el mito de Narciso, que es una historia griega que aborda temas como el amor propio, la vanidad y la fatalidad. Dicen que en la antigua Grecia existía un muchacho joven, extremadamente apuesto, que se llamaba Narciso, ¿eh? Hijo de Liníope y de Ceficio. Su belleza era tan deslumbrante que muchos se enamoraban de él, pero él rechazaba a todos porque nadie podía alcanzar su belleza. Un día, mientras caminaba por el bosque, Narciso vio su reflejo en un estanque de agua. Fascinado por la perfección de su propia imagen, no pudo apartar su vista de sí mismo. Cautivado por su belleza, se enamoró de su reflejo, sin poder separarse de él. Incapaz de alejarse de su imagen, Narciso murió allí, consumido por su obsesión. En su lugar creció una flor que más tarde se conocerá como el mito de Narciso. Este mito refleja la peligrosidad de la obsesión con uno mismo y ese es el tema que nosotros queremos tratar. La obsesión con uno mismo y las consecuencias que puede tener una arrogancia excesiva. Muy bien. Bueno, Ramsey, ¿cómo vamos? ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de narcisistas como tal, no estamos hablando de un monstruo que se pueda ver así a ciencia cierta o a través de un vidrio, sino que son personas ciertamente sigilosas, hay que saberlas leer. Y recordemos, para partir del narcisismo como un trastorno de personalidad, como lo mencionamos, es una excesiva fijación hacia la aprobación que pueda existir, es también mostrar un grado de superioridad y creer que tiene un nivel de superioridad a otros. O sea, que esta persona se encuentra en un estandarte mucho más superior que otros. Por eso es que muy común en ellos es la megalomanía. Se enfocan mucho en que todo lo que ellos puedan hacer es superior. Entonces están en la constante búsqueda de aprobación por un factor externo. Laura, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, sobre cuáles son las raíces psicológicas del narcisismo, ¿verdad? El narcisismo no tiene un solo origen. Es importante entender esto, que es el resultado de una serie de eventos, ¿verdad? Principalmente el contexto familiar, el entorno, influye significativamente en el desarrollo de esta patología. También es importante entender que no es lo mismo tener una psicopatía y ser un psicópata narcisista que tener rasgos narcisistas. Los psicópatas en su mayoría tienen una anomalía a nivel cerebral que afecta la manera en la que ellos se relacionan con los demás. Entonces, el psicópata narcisista normalmente
primero se lo puede ver a través de un escáner cerebral. Segundo, lo que hacemos nosotros en terapia, perdón, en el área de psicología es evaluar la parte conductual y ver el impacto que generan sus acciones en el entorno. Entonces, no existe un solo factor que haga que una persona sea narcisista, es el resultado de varios factores, ¿verdad? Entonces, también es importante entender que si estamos hablando de un rasgo narcisista, eh, también hay un poquitito de tendencia antisocial. Entonces, es importante destacar eso y no verlo como una psicopatía. Porque si hablamos de psicopatía, no hay cura, ni con todo el tratamiento del mundo. Y si hablamos de una persona con rasgos narcisistas, sí, tiene una mayor probabilidad de modificar esa conducta. Entonces, con este concepto me van diciendo que el resultado del narcisismo es por el entorno social muchas veces o por la crianza. Sí. Y a mí me surge una pregunta. ¿Puede ser también innato? En el caso de la psicopatía, sí, es innato. Porque la persona ya de nacimiento viene con esa mal alteración. Entonces, sí, podríamos decir que sí en el caso de la psicopatía. En el caso de los rasgos narcisistas, es más bien el resultado de una serie de eventos, entre ellos la crianza, eh, las, las situaciones que esa persona vivió y cómo fue asimilando esas experiencias, pueden llegar a desarrollar el rasgo narcisista. Entiendo perfectamente. Entiendo. Bueno, Ramsey al principio del programa nos explicó algunos rasgos también, ¿verdad? Así como Laura, que pueden tener una persona narcisista, ¿verdad? Pero así desglosando más así a entender, ¿verdad? Para que la gente pueda entender qué rasgos tiene una persona narcisista, ¿verdad? ¿Qué rasgos así comunes, ¿verdad? No sé, mi amigo podría ser o no podría ser narcisista, cómo yo me puedo dar cuenta de que esa persona es narcisista, o pasando a otra dimensión, de repente una relación de pareja, ¿verdad? ¿Cuáles son las conductas de una persona narcisista? Porque una persona narcisista no te va a decir, che, yo soy narcisista, ¿verdad? O si te dice, es como que tipo de repente está demasiado fascinado consigo mismo para decirte, ay, yo soy narcisista. Y escuchamos de repente de mucha gente que dice, ah, no, yo soy una persona narcisista. ¿Y por qué decís que sos narcisista? Y nada que ver el concepto que tiene, ¿verdad? Ujú. Es Porque el como, narcisismo suele ser una, ¿cómo se dice? Una experiencia muy negativa convivir con una persona narcisista, Es como ¿verdad? una En sí. Por eso confusión. ciertos síntomas o ciertos rasgos bien concretos Sí. ujú. para ver de repente si convivo o no convivo en mi familia, en mi entorno social, en mi entorno universitario, o en donde sea, o tengo inclusive una pareja narcisista, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son los rasgos? Bueno, primero que nada es importante tener en cuenta que cuando una persona viene y te dice orgullosa, soy narcisista, es similar a la confusión de conceptos que suelen tener al decir yo soy una persona bipolar y en Ujú. realidad tiene un carácter o unas emociones bastante cambiantes, ¿verdad? Al decir soy una persona narcisista, siempre una persona se enfoca en el yoísmo. Es cómo se enfoca en su figura, en cómo le van a ver, siempre tiene como bandera lo que es su apariencia, cuida de esos detalles, que eso todo el mundo se da cuenta y siempre se usa una frase que dice es muy narciso o es muy narcisa. Ujú. Ahora, ¿qué les caracteriza cuando hablamos de un poco más de profundidad? La falta de empatía. Ellos no pueden sentir empatía. Pero recordemos, como dijo bien Laura, esto puede tener una raíz neurobiológica y también puede tener una raíz ambiental. Recordemos que cuando hablamos de ambiente hay dos casos, o exceso de protección, la sobreprotección, o negligencia a la hora de la crianza. Entonces, esos dos factores son los que predisponen para que una persona pueda desarrollar tendencias, conductas narcisistas. No son empáticos, les cuesta entender lo que siente la otra persona y considera que sus actos son normales y que el resto es vulnerable a él. También hay una tendencia a creer que ellos están por encima de las normas. Sí. De ahí la conducta antisocial muchas veces en el trastorno narcisista. Ellos no se someten a la autoridad, ellos no respetan las normas, ellos... otra característica de las personas narcisistas es que constantemente buscan devaluar a los demás enalzándose ellos. Sí. Entonces,
un rasgo que muchas víctimas que vienen a consulta refieren es justamente eso. Hace comentarios pasivo-agresivos en las reuniones familiares. De repente es súper amable con todo el mundo, pero llegamos a la casa y me ignora. Entonces, esas son características que las personas pueden ir observando. De repente, una persona que se cuida mucho, que cuida su apariencia, no necesariamente es un narcisista. Eso es lo que yo trato de aclarar siempre con los pacientes, porque se presta mucha confusión, así como el caso de la bipolaridad, por ejemplo, que es cuando las personas no comprenden el significado o la complejidad del diagnóstico, entonces tienden a utilizarlo de forma muy irresponsable. Entonces, otro rasgo que también se puede notar en los narcisistas, aparte de la empatía, es que ellos no se cuestionan a ellos mismos. Ellos no hacen ese insight y pensar, ok, estoy actuando bien, estoy actuando mal, qué consecuencias puede tener lo que hago tanto para conmigo mismo o para con los demás. No tienen mucha profundidad en cuanto a sus pensamientos. Ese es un rasgo bastante característico también de los Y narcisistas. sin contar, ¿verdad?, de que son personas que le temen a la crítica. Sí. Son sumamente envidiosos, muy envidiosos, siempre están a la vera de lo que otros tienen o lo que otros alcanzan. Entonces ellos tratan de mejorar, como dijimos hace rato, necesita una aprobación constante y a la hora de hacer un insight es nulo. Entonces, para ir, ¿verdad? De repente sintetizando esta primera parte, ¿verdad? De las relaciones interpersonales con los narcisistas, ¿cuáles son los síntomas? Los narcisistas podríamos decir que son personas que son difíciles de tratar, ¿verdad? Ya que tienen expectativas muy altas, ¿verdad? No ¿No? necesariamente. Al principio, Pero los ya cuando es un poco narcisistas, avanzado, claro, cuando se solidifica más la relación, sí. sí, ahí empiezan a sacar las garras. Pero en un principio, ellos pueden llegar a ser bastante encantadores y pueden mantener ese encanto con las personas a las que les conviene Ujú. mantener engatusados. Entonces, mi pareja puede ser muy violento conmigo, pero con mi familia es maravilloso. Y nunca nadie se dio cuenta del abuso porque justamente él se mostraba de una manera diferente. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, también podríamos decir que el narcisista es una persona que carece de una responsabilidad afectiva, ¿verdad? En primer Totalmente, lugar, y es una totalmente. persona que tiene una especie, es un depredador, ¿verdad? Sí. Porque manipula emocionalmente a la persona y termina más o menos destruyéndola, Ujú. ¿verdad? Destruyéndola. Pero como veníamos diciendo también recién, ocurre en algunas situaciones en donde el narcisista es la proyección de un narcisista pasivo, ¿verdad? Como que una persona proyecta lo que no puede alcanzar y se escuda con la imagen de esa persona que más o menos tiene mayor carácter, podríamos decir, entre comillas, ¿verdad? Tipo de repente, o que sabe manipular mejor las situaciones, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir sobre eso, ¿verdad? Tipo de repente, porque muchas veces nosotros escuchamos, para ir rompiendo un poco más el tema, escuchamos de que se habla de la víctima del narcisista, Ujú. ¿verdad? Y en algunas ocasiones sí, y en otras ocasiones la persona que convive con ese narcisista, ya sea un amigo, una amiga, una novia, un novio, es como que, como dijiste recién, ¿verdad? Muchas veces eh, como que se adecua a esa persona porque le conviene, más o menos, ¿verdad? Tipo de repente le conviene, pero más o menos una proyección también de lo que esa persona, no sé, no puede lograr, ¿verdad? ¿Qué me puede decir sobre eso? Pregunto, o qué me puede decir tanto Laura o Ramsey de repente, ¿qué me pueden decir sobre eso? ¿Existe o no existe ese patrón también conductual por parte de quien, entre comillas, puede ser? Cuidado, ojo, no quiero yo decir la supuesta víctima, sino que en Ujú. algunas situaciones es cuando se hace ese juego de víctima-victimario, Sí. ¿verdad? Ujú. En ese sentido. El victimario es el narcisista activo, más o menos decir, ¿verdad? Tipo de repente aquel que ¿Qué ejerce? explota un poco más su ego, por una parte. El narcisista pasivo, aquel que más o menos está ahí sumiso. Bueno, ¿qué me pueden decir sobre eso? Hay que partir del hecho de que para que se dé una relación entre dos narcisistas es un poco difícil, porque hay una competencia. Ujú, Pero si se llega a dar el caso, siempre va a haber un rol más marcado que otro. Ahí es donde surge ese narcisista pasivo que estás mencionando, que en realidad la literatura lo define más bien como encubierto, ¿verdad? Que es un poco más inteligente, un poco más intuitivo,
un poco más analítico, entonces sabe que no le conviene generar una confrontación directa con su pareja, entonces lo que hace es justamente adaptarse a ciertos esquemas de relacionamiento para evitar explotar esa situación. Sin embargo, en el fondo, toda relación con un narcisista constantemente está expuesta a la competencia. O sea, al narcisista vos no le vas a ganar nunca. Ellos son los que tienen que tener la última palabra siempre. Entonces, imagínate tener dos personas con esas tipologías de personalidad en un mismo espacio, ¿verdad? En algún punto va a explotar. Pero va a explotar en la medida en que al pasivo no le convenga más mantenerse dentro de esa dinámica. Si le conviene, va a seguir siempre y cuando obtenga un beneficio de esa situación, porque recordemos que una característica bastante marcada de los narcisistas es que ellos buscan constantemente obtener un beneficio de las personas o del entorno. Entonces, mientras me convenga, me quedo. En el momento en que ya no me convenga, ahí explota la bomba. Sí. También hay que tener en cuenta que en una relación donde existan, en un hipotético caso donde son dos narcisistas en terapia, perdón, en pareja, ¿verdad? Aparte de la competencia, aparte de todo eso que habló Laura, hay una falta de empatía. Son dos personas que carecen de empatía, que no entienden lo que siente la otra persona. El amor nace desde las partes enfermas. Entonces se unen desde esas partes por sanar. Entonces, siempre va a existir en un eje donde existan dos narcisistas como pareja, van a existir la víctima y victimario. Entonces van a estar rotando entre eso. Entonces la competencia se vuelve una competencia emocional también llega un momento. Llega un punto en el que puede ser inclusive quién sufre más, Sí. quién se victimiza más, quién le lastimó más a quién. Y es la base de la dinámica entre ellos, porque también es importante entender que el narcisista no convive con la paz. Ellos no quieren estar tranquilos, ellos no buscan una relación que le genere equilibrio ni paz. Ellos no buscan eso en sus vínculos. Ellos buscan la desestabilidad, el conflicto, porque de alguna manera, como ellos tienen tanto vacío Ujú. existencial, a través del conflicto ellos encuentran una conexión con los demás. Por eso es que ellos nunca promueven la paz. Siempre van a estar buscando generar un conflicto en cualquier tipo de vínculo, no necesariamente en los vínculos de pareja nada más. Excelente. Hablar del narcisismo es no tener que tener un tiempo limitado, ¿verdad? Porque si vamos a irnos con todo lo que es el concepto, todo lo que pudo haber dicho Freud, ¿verdad? Que escribe una obra, ¿verdad?, sobre la introducción al narcisismo allá en 1914, y otros autores posteriores, ¿verdad? Porque el concepto de el narcisista, el concepto narcisista, tuvo que ir, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigue todavía como tipo revelando nuevas, nuevas definiciones, ¿verdad? Nuevas realidades que hay que empezar a estudiar otra vez, ¿verdad? En Sí. ese sentido. Mientras ustedes estaban hablando de repente ahí que como que es una lucha entre dos para ver quién es el mejor O el peor. o el peor, pero mejor dicho es para ver quién es el mejor muchas veces, ¿verdad? Pero es como que tipo yo, el famoso yoísmo, ¿verdad? En ese sentido. O Ujú. se vincula mucho al egocentrismo, lo que decían recién ustedes, ¿verdad? Tipo que la persona que excesivamente se obsesiona consigo mismo, busca ser totalmente perfecta y es como que si hay alguien que de repente puede hacerle sombra, entra en una crisis total, ¿verdad? Y ahí es como que quiero entrar un poco a lo que es el narcisismo y la autoestima, ¿verdad? Hay una Ujú. famosa frase española que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, Ujú. ¿verdad? Porque comúnmente una persona narcisista es sumamente pedante, ¿verdad? Pedante, perdón por el término, pero nosotros estamos hablando en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Entonces, ¿es el narcisismo en realidad una respuesta a una baja autoestima? ¿Eh? En muchos casos sí. Ahí es cuando hablamos de los rasgos narcisistas, que buscan de alguna manera em, compensar esa baja autoestima, porque ¿qué es el autoestima? El autoestima es el autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos. En ese autoconcepto se ven reflejados nuestros valores, nuestras creencias, nuestro pensamiento, nuestra,
la forma en la que nos identificamos, básicamente. Y cuando el narcisista tiene conflictos con esos conceptos, con sus valores o con sus creencias, ahí es cuando empieza a tener problemas de autoestima. Y como una forma de compensar esa falta de autoconocimiento, busca proyectar una imagen segura de él mismo, una imagen que intenta obnubilar a los demás para poder resaltar, porque de alguna forma ellos constantemente están compitiendo con todo el mundo. Entonces, si yo no puedo reconocer mi valor, voy a encontrar la forma de engañar a todos para que me teman o me admiren o me respeten, y desde esa posición voy a poder ganar. Ellos siempre están compitiendo. Y esa es la mentalidad, la mentalidad egocentrista que Ujú, tiene el narcisista. Piensa que todo el mundo compite con él. ujú. Piensa que constantemente él tiene que demostrar algo. Y en realidad no. Esa es la pauta que vemos cuando notamos que hay una falta de autoestima. Porque Ujú. una persona sana, que se reconoce a sí misma, que tiene una autoestima sano, no necesita competir, no necesita demostrarle nada a nadie, porque su autoestima le da las herramientas suficientes como para que él mismo reconozca su valor. Sin embargo, cuando yo no reconozco mi valor, ahí es cuando necesito validarme a través de la opinión o la validación externa. Claro, por eso es que cuando hablamos de esa validación que ellos necesitan, eso es una conducta aprendida también. Porque Ujú, recordemos que una persona narcisista probablemente aprendió de rasgos por parte de sus padres. O una mamá narcisista que siempre le dice, estás aquí gracias a mí, vos me debes la vida. ujú. Mensajes como esos van construyendo en la persona una especie de autoestima en donde nunca nada es suficiente. Entonces, no se pueden reconocer, por eso son tan sensibles ante las críticas y Ujú. siempre necesitan validarse de forma externa porque nunca aprendieron a hacer una validación o reconocimiento a través de una introspección. Entonces estamos hablando de una validación también y que tiene que ver mucho con el mecanismo, con el autoestima. Podríamos decir también que en situaciones aparece como una especie de mecanismo de defensa, ¿Es? la actitud narcisista. Una conducta compensatoria. Sí, en ese sentido. Porque es totalmente insegura. Y ahí es donde encontramos la contradicción en un tema. Porque según estuve leyendo, existen algunas investigaciones que sugieren que las personas narcisistas suelen tener más éxito en el ámbito profesional, Ujú. ¿verdad? En ese sentido. Pero que su vida personal, como estábamos hablando recién, suele ser un completo caos, ¿verdad? En ese sentido. Y hay personas que ya no pueden tener el control muchas veces o, o el mostrar una imagen, ya no tienen mal control de mostrar una imagen falsa, porque el narcisista también muchas veces para poder agradar y poder llegar al grado de poder manipular con el tiempo a las personas, es como usa una armadura, ¿verdad? Donde se muestra como un niño, una niña buena, excelente, ¿verdad? Chico 10 chica 10, ¿verdad? Tipo de repente, y como que más o menos muestra todo lo que son los valores, porque hablábamos también de que son personas que quieren trastocar los valores, como que quieren que los valores dejen de existir, son medio, ¿cómo se dice?, discípulos de Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que justamente en su libro El Super Yo, que dice el Super Yo, que podríamos ir asociando un poco al tema del narcisismo, ¿qué hace el superhombre? El superhombre, quiero decir, no el super yo, ¿verdad? El Ujú. superhombre, porque el super yo es de Freud, ¿verdad? El superhombre, no sé si escucharon, y qué le dice que ese tipo rompe todo lo que existe, destruye, más o menos narcisista, y compone los valores según el concepto que él tiene de sí mismo. Pero, en el caso del narcisista, no tiene un concepto de sí mismo, ¿verdad? Me doy a entender. ¿A qué viene esto, verdad? Tipo de repente. Porque cuando la persona narcisista develó realmente quién es, yo no sé si podría continuar con su éxito profesional, ¿verdad? No sé si me doy a entender, porque no puede pues muchas veces sostener cuando ya entra en un ámbito, en un ambiente laboral en donde ya tiene el control de la situación. Porque existen de repente personas que toman el control de la situación y terminan destruyendo
la dimensión profesional de otras personas. No sé si porque falta de empatía, escalan de repente por encima de otros. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Y eso tiene que ver muchas cosas, muchas veces, ¿verdad? Y ahí pregunto, ¿es la fama o el éxito profesional el precio que hay que pagar por una vida emocional vacía? ¿Eh? Bueno, el narcisista siempre está en puestos de gerencia, dirección. Sí, tienen un éxito respecto a eso, porque se ponen como una meta personal y moral. Ahora, lo que pasa también con ellos es que siempre son disonantes. Ellos no saben ser líderes cuando hablamos de la cuestión profesional, no saben ser líderes, entonces siempre tienen una actitud de mando, justamente porque ellos se sienten superiores al resto. O sea, como que el resto son sus súbditos. Entonces, también tienen esas disonancias y tienen también serias distorsiones en conceptos, también en la forma de pensar. Por ende, de vuelta decimos, no pueden empatizar con lo que una persona siente, entonces solamente son sus necesidades y lo que considera correcto. Muchas veces en el ámbito laboral eh, podemos ver perfiles de narcisistas integrados. Los narcisistas integrados son aquellos narcisistas que, si bien tienen la psicopatía, no necesariamente tienen la conducta antisocial. Entonces logran incorporarse mejor a la sociedad y a las normativas, pero el objetivo primario del narcisista siempre gira en torno a sus intereses. Entonces, por más de que no tenga una conducta antisocial marcada o genere caos en su entorno, esta persona encuentra la manera de explotar a los demás en su beneficio. Entonces, no es sostenible a la larga, una vez que al narcisista se le desenmascara, que se mantenga mucho tiempo, al menos no sin consecuencias, ¿verdad? Va a perder el apoyo, va a perder la confianza, va a perder el acompañamiento, puede perder privilegios si se dan cuenta de que con sus acciones él está perjudicando los intereses. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en el caso del narcisista que mediante sus intereses logra construir algo en beneficio de la compañía? Porque eso es lo que vemos también a los grandes tiburones en las empresas más importantes del mundo, ¿verdad? Que logran abarcar mucho, extenderse y generar una especie de beneficio, pero ¿a qué costo? Entonces, yo creo que es una pregunta válida también que hagamos. Bueno, cuando hablamos de vuelta, si está en un grado de gerencia, dirección, y la empresa se vuelve su objetivo, ese es su objetivo personal. Entonces, ¿qué obtiene con eso? Validación. Es el reconocimiento de sus superiores otra vez. Y Ujú, siempre tiene la idea de seguir escalando. El narcisista no siempre es ambicioso, es codicioso, porque es capaz de pisar la cabeza de quien sea por su bien. O sea, no busca un bien común. No siempre lo busca. ujú. Y es increíble también porque hay personas que manipulan el lenguaje, ¿verdad? Y estoy tratando de desgranar, ¿verdad? La idea. Cuando vos le planteas y le decís, ya sea en las relaciones interpersonales, más en las relaciones interpersonales que dentro del consultorio, vos le decís, che, vos tenés conductas de un narcisista. Y Ujú, más o menos maneja el concepto y te dice, no, es amor propio. ujú. ¿Mm? Sí. Es amor propio. Y ahí es donde a mí me surge la pregunta ahora, ¿es una dosis de amor propio realmente eso? ¿O es una especie de una autodeificación? Como que se comporta como una deidad. No sé si me doy a entender. ¿Eh? Mucho de esa autopercepción que ellos tienen, parte de una distorsión. Y quiero comentar más que tuve hace unas semanas justamente una sesión y tuve un caso similar en donde esta persona hablaba
justamente sobre que era una persona que se quería a sí mismo, que solamente tenía amor propio y que su único pecado era justamente quererse demasiado. Ujú. Entonces, ¿cómo yo como terapeuta afronto esa situación? Bueno, empiezo a eh, analizar cada una de sus ideas y pensamientos y vamos confrontando con la realidad, porque como hay tanta distorsión, entonces la única herramienta con la que contamos los terapeutas es la realidad. Y enfrentarle al narcisista con su realidad es desenmascararlo. Cuando vos le sacás esa máscara, ahí el narcisista se enfrenta a una realidad. Muchas veces ellos huyen, se esconden en las tinieblas de sus pensamientos distorsionados, porque duele mucho para el narcisista ver las cosas como son. Pero nuestro trabajo en terapia consiste en enfrentarle con la verdad. Y la verdad es que no tiene amor propio, tiene un vacío. Y es como si fuera que le decías al narcisista en la terapia, creo que, ¿verdad? Tipo de repente, escucha, comenzamos con el proceso de autodestrucción, ¿verdad? Ah, ¿me vas a destruir? Vamos a un poco a hacer una metáfora, ¿verdad? O escenificar, ¿me vas a destruir? No, porque el narcisismo tarde o temprano termina siendo una autodestrucción de la propia persona. Es ¿Eh? importante entender también que las palabras con los narcisistas se tienen que cuidar muchísimo. Yo diría redefinición para motivarle, no diría autodestrucción, No, sí, porque entiendo, como ¿verdad? ellos se quieren tanto, ¿Eh? como ellos se quieren tanto, Claro, pero yo decía, es cierto lo que decís también, ¿verdad? Tipo, de repente, la terapia muchas veces es como una especie de autodestrucción de ese concepto que tienen de sí mismo tan alto, ¿verdad? ujú, Pero también es entrar un poco en esa dinámica de que el narcisismo tarde o temprano termina destruyendo a la persona, ¿verdad? a sí En mismo, ese a la sentido, persona, a su a entorno, su todo. entorno, ¿verdad? ¿Y en qué momento comienza ese proceso de autodestrucción en la persona, por ejemplo? Porque las personas narcisistas también tienden a ser un poco fluctuantes, ¿verdad? En algunas situaciones, ¿verdad? Y cuando de repente han sido un poco descubiertos, ¿verdad? Tipo de Ujú, repente, como decíamos, y ya no hay una validación exterior u externa, ujú. es como que también son personas muy negativas, ¿verdad? Como que se pueden autodestruir a sí mismas, inclusive llegando a tomar decisiones muy peligrosas, Sí. ¿verdad? En ese sentido. Y podemos hablar también de la propia eliminación o la eliminación de otros. No sé si me doy a entender. Es como que tipo de repente entran en una especie de guerra consigo mismos y de guerra con todo el mundo. No sé si me doy a entender. Bueno, todo el mundo ya es una exageración, ¿verdad? Con todo el entorno social, su pequeño entorno social. No sé si me doy a entender. Pero su dimensión personal también termina siendo como una guerra consigo mismo. No sé si me doy a entender con lo que voy diciendo o estoy diciendo cualquier disparate, ¿verdad? En realidad, el primer momento en el que un narcisista empieza ese proceso de autodestrucción y búsqueda de una nueva definición o la búsqueda real de su identidad es cuando empieza a observar su vacío. Cuando ya no hay esa validación externa, cuando sus recursos ya no están presentes, empiezan a darse cuenta que sí empezaron a rotar o a estar dentro de un vacío y que siempre respondieron a ese vacío. Entonces ahí empiezan ellos a buscar un sentido, una dirección a su vida, pero nunca asumen la responsabilidad. Mm, mm. Es otro tema. Y dice, esto me pasó porque la empresa no me quiso, o era demasiado para la empresa, o esta persona no era luego para mí, Ujú. pero nunca asumen la responsabilidad. Entonces, es importante saber cuando hablamos con un narcisista, como dijo la licenciada Laura, las palabras que vamos a utilizar, porque cuando acuden a terapia siempre es por un factor externo y rara vez es por una introspección de necesito ayuda, porque recordemos que el narcisista se considera un todopoderoso que la terapia no ayuda. Eso es lo primero que te dice un paciente narcisista. Una de las formas de desarmarle al narcisista es dejándole completamente solo, que no encuentre puntos de proyección. Puntos de proyección son las personas. Yo puedo usar la imagen de mi mamá para victimizarme y decir, porque ella me abandonó, yo ahora estoy mal. Yo puedo usar la imagen de mi pareja y decir, bueno, por culpa de ella yo reacciono de esta manera.
Entonces, el narcisista empieza a enfrentarse a ese vacío, como dijo Ramsey, cuando se queda completamente solo. Lastimosamente, es difícil que eso logre pasar, porque como ellos siempre están preparando relaciones de contención, por decirlo de alguna forma, que son los famosos suplementos, ¿verdad? Que ellos utilizan, las personas que tienen de reserva, es difícil que ellos se queden completamente solos. Pero si llega a pasar, si llega a darse el hecho de que el narcisista se queda completamente solo, ahí es cuando puede enfrentarse con su vacío y ahí es donde puede cuestionarse a sí mismo y empezar a replantear su existencia. Sí. De hecho que cuando un paciente va a terapia buscando ayuda, siempre, ¿cuál es la bandera que ellos utilizan? El victimismo, El victimismo. Dicen, ve, estoy totalmente. acá porque me pidió que esté acá, no sé ni para qué. Ujú, Pero ella o él empieza a hacer una lista ujú. de por qué él o ella es una víctima. Exacto, así mismo. Es maravilloso ver a un narcisista en consulta cuando ya tenés las herramientas para interpretar su diálogo y su discurso disruptivo, ¿verdad? Pero es tal cual, el narcisista nunca se hace responsable de nada. Y todas sus acciones tienen que ver con terceras personas porque ellos son la víctima del mundo entero. Entonces es increíble eso que ustedes están comentando, Ajá, de observar a un narcisista cuando empieza a desplegar, sí, ¿verdad? sí. Todas sus virtudes. ¿Eh? Ujú. Es como que tipo de repente está haciendo un show, en pocas Totalmente. Una palabras, ¿verdad? pantomima. ¿Sí? ¿Eh? Se monta una pantomima. Así mismo, ¿verdad? Y es como que el famoso yo estoy súper bien. Ujú. Mi entorno no más es el problema. No me aceptan a mí tal cual soy yo. ¿Mm? Totalmente. Ellos tienden a buscar la manera de eximirse de toda responsabilidad y de toda culpa siempre. Pero también es importante entender que no es que nosotros vamos al consultorio y desenmascaramos narcisistas a diestra y siniestra. Hay que ser estratégicos porque el objetivo final es que esta persona que está acá en terapia con nosotros aprenda habilidades que le permitan mejorar la calidad de sus relaciones. El objetivo en el proceso terapéutico con un narcisista gira en torno al desarrollo de habilidades y reconocimiento de sus responsabilidades y la empatía por sobre todo. Entonces tenemos que ser bastante estratégicos con ellos al momento de encarar. No solo al momento de encarar, también al momento de dar habilidades, porque cuando le enseñamos ciertas habilidades sociales, como podría ser la empatía, ellos pueden desarrollar o pueden tergiversar eso y usar Ujú, como un arma para poder de vuelta manipular. También hay que saber que un narcisista, atrás de un narcisista, de toda esa carcasa, ujú. también se encuentra una persona débil, una persona con miedo al abandono, con miedo a la desaprobación, con baja autoestima y un amor propio muy pobre, porque necesita valerse siempre de algo externo para reconocer su valor. Entonces, por eso es que siempre cuando hablamos del narcisista como tal, estamos hablando de un caso complejo, donde podemos hablar horas y horas y de todas formas no es suficiente. Así mismo. Y mirando el tiempo también del cual nosotros nos regimos también, nos damos cuenta de que quedan muchos temas de los cuales vamos a seguir hablando sobre lo que es el narcisismo, ¿verdad? Te invitamos otra vez para el próximo episodio para Ok. poder un poco seguir con eso, ¿verdad? Tipo de repente, y seguir hablando, ¿verdad? Sobre lo que implica tratar, Ujú, implica reconocer, implica convivir, ujú, ¿verdad? Con un narcisista. Porque es la, primero queremos romper, ¿verdad? El miedo que existe a convivir con una persona narcisista, ¿verdad? A reconocer que se ujú. convive, mejor dicho, Claro, con sí. una persona narcisista. Eso es lo primero que nosotros queremos romper, Ujú, ¿verdad? Y darle también a quienes nos escuchan las herramientas para darse cuenta ujú, cuando viven con una persona narcisista y ujú, para que se pregunten también a ellos mismos, ¿soy o no una ujú, persona que se edifica demasiado a sí misma, se tiene como con un alto concepto o una autopercepción tan alta que como que
sin darme cuenta termino destruyendo a los demás, pero me doy cuenta y me alegro de que los otros se sientan menos que yo. O, bien concretamente, como yo siempre le digo a muchas personas, no hace falta que hagas tanto malabarismo para descubrir si sos narcisista o no. Fíjate nomás cuando le observas a las personas. ¿Le miras de igual o le miras por encima de tu hombro? Yo siempre eso le digo a las personas. Si vos le miras por encima de tu hombro a las personas, es porque tenés rasgos de una persona que se autodeidifica a sí misma, ¿verdad? Tipo, tenés de por sí ciertos rasgos narcisistas. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Sí. ¿Qué comentarios finales podemos dar? Vamos a seguir hablando en el próximo programa, ¿verdad? Sobre el narcisismo en otras dimensiones, ¿verdad? Porque es un tema súper interesantísimo. Pero ¿qué comentario final nosotros podemos ir dando para poder un poco llegar a una síntesis de todo lo que dijimos el día de hoy sobre las conductas de una persona narcisista y sobre el tema también que estábamos hablando en esta primera parte, ¿verdad? Porque acuérdense, el tema de nuestro programa es el amor propio, la autodestrucción, el narcisista, ¿verdad? Son como los ejes temáticos de este programa, ¿verdad? Tipo de repente. Y hoy entramos un poquito del rasgo de lo que es la autodestrucción, ¿verdad? Tipo de repente de la persona narcisista en sí, ¿verdad? El ad internum, como dicen, ¿verdad? El adentro de sí mismo, ¿verdad? Y hablamos también sobre el tema del concepto del amor propio, pero no todavía entramos mucho sobre el tema del concepto del amor propio, porque nosotros dijimos, ¿es el narcisista una persona que tiene amor propio realmente o como que tiene más o menos no tan cerca el concepto de amor propio? No sé si me doy a entender. Como que manipulado, ¿verdad? Entonces, ¿qué comentarios finales podemos dar a quienes nos escuchan, ¿verdad? Bueno, primero que nada le invito a la gente que no se autodiagnostiquen, que no digan soy narcisista. No siempre son narcisistas las personas que se reconocen o saben su valor, porque el narcisista no hace eso. Entonces, cuando reconoces tu valor, cuando reconoces tus logros, cuando sabes dónde estás y sabes a dónde quieres ir, lo que estás teniendo es reconocimiento, estás edificando tu autoestima. Ahora, cuando hablamos del narcisista, es una persona que intenta manipularte, inclusive te puede generar una introspección de creer que realmente estás haciendo mal las cosas, pero es justamente el victimario que le busca a la víctima. Entonces, hay que tener en cuenta esas banderitas rojas. Totalmente. A mí me gustaría dirigir ya un mensaje a las víctimas o a las personas que están dentro de un vínculo con una persona narcisista. La víctima también entra en una disonancia cognitiva al estar tanto tiempo dentro de una relación de abuso. Entonces, la invitación que le hago a las mujeres es: no esperes a confirmar el diagnóstico. En el momento en que vos te das cuenta de que esa relación te está haciendo daño, salí de ahí. No. Muchas mujeres vienen con la esperanza de que le digamos, no es narcisista, va a cambiar, todo va a estar bien. No acepten eso. Ya, yo creo que la antesala de lo que deberíamos hablar en las próximas reuniones, ¿verdad? Que es el amor propio. Uno tiene que priorizarse a sí mismo y entender que los vínculos se tienen que sostener en la base del amor y el respeto mutuo. Excelente. Y yo, para cerrar un poco nuestro programa de hoy, ¿verdad? Porque vamos a continuar, sino cerrar este episodio 2, al decir que y al tratar al narcisismo como una patología, ¿verdad? Tiro una pregunta, ¿verdad? Y para que suene en cada uno, ¿verdad? De los que viven la experiencia de convivir con un narcisista, ¿verdad? Y si algún narcisista nos escucha, ¿verdad? Que no creo que lo haga totalmente, porque se va a sentir muy, ¿cómo se dice? Golpeado. Identificado. O identificado, entonces va a haber un bloqueo, pero siempre hay que tener mucha, ya que nuestra cultura da mucha positividad, mucha tipo de repente fe de que la persona puede escuchar, ¿verdad? En ese sentido, yo lanzo una pregunta y con eso terminamos nuestro episodio 2, ¿verdad? El narcisista, patológicamente, ¿verdad? Tipo, hablando de la patología del narcisista, ¿merece compasión o es solamente una forma o un comportamiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que rechazar? ¿Merece compasión o es un comportamiento que necesariamente nosotros tenemos que rechazar? No nosotros quienes atendemos a personas, bueno, sino que quien convive con ese tipo de personas o de repente ve las situaciones desde los conceptos que pudimos haber tirado y decir, hija de mil, justo le estoy conociendo a una persona narcisista.
le bloqueas totalmente, no tenés ningún tipo de, ¿verdad?, feedback con esa persona, o se merece la compasión. También hay que recordar que el patrón de conducta que, por decir así, va con un narcisista sí o sí necesita con alguien que tenga un trastorno del Salvador, el síndrome del Salvador. Entonces, dejamos ahí. Excelente, gracias por escucharnos en este episodio de Descomplicando la Mente. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsí. Gracias. Y muchas gracias a El Farolito.